3, 2, 1, vídeo. Bueno, has quedado el fondo guapo, ¿eh? Vale. Zonas que quiero pegarle, por ejemplo, en este caso a Fraga, con el Q-tip. Su guardia me está enseñando el hombro, este brazo. Sé que si tiro aquí, me va a enseñar este. Sé que si amago aquí, me va a enseñar esto. Y siempre tengo las piernas. Vale, las piernas siempre son confiables, pero hay que amagar mucho para meterle. Entonces, tiros que podemos hacerle a Fraga desde aquí. A mí lo que más me gusta son tiros normales, ¿vale? Que no se lean bien cuando los hago. Ese. Y siempre tocan. ¿Vale? Hay que jugar con que te va a hacer... Es que no sé cómo se llama esto. Eso, eje. Yo creo que haga eje en el Q-tip. Entonces, tiro aquí... Vale, qué cabrón. ¿La paro o no la paro? No la pare, solamente haga así. Vale. Quiero que haga eje en la parte del medio del Q-tip. ¿Vale? En este caso se va a parar el desgraciado. Pero, ¿para qué quiero que haga el eje? Porque me da igual tirarla mal. O sea, no mal, pillarla aquí. Porque en el momento en que diga, la paro, le pega, que es lo que he dicho antes. ¿Vale? ¿Vale? Eso. Gira sobre el Q-tip y toca. Ahora yo no estoy haciendo nada con la mano de atrás. Solamente estiro normal. Eso, ese es perfecto. ¿Vale? ¿Que quiero hacer la bola de atrás? Pues puedo buscar un poquito antes el toquecito. Puedo incluso tirarlo un poco más para allá y luego hacer eso, ¿vale? Más, hemos usado el brazo, ¿vale? El hombro lo puedo buscar hasta recto, tirando recto para que se le cuele por dentro, ¿vale? Pero esta guardia no es la ideal para hacerlo, la que lleva él. Es así, ¿vale? Ahí el centro es un caramelito, pero si está atento lo va a parar fácil. Pero tampoco se esperan tiros que hagan así y se cuelen por dentro, ¿vale? Sobre todo esto entra bien con bastones y mandoles. Eso, ¿vale? La bola viene por aquí y en cuanto él toca, hace pum. Y se quedan mirando así, hacen ¡mano! Y te matan. Intento hacerlo otra vez. Eso, ¿vale? Metemos gol. Mira, ahí se ha parado, perro, ¿vale? Eso. ¿Vale? Que muchas veces no saben cómo ha llegado hasta ahí, pero ha llegado. ¿Queremos ir a las piernas? Pues podemos ir o directo cruzado a esa pierna, en vez de hacer un corte que se lee muy fácil, ¿vale? Pues hacemos un directo cruzado, vamos así. Y he recortado un poquito el brazo para que en vez de ir en corte, al final haga ¡bum! Y se cuele recta. ¿Que quiero ir en corte? Pues tengo que trabajarlo un poco más, porque es un tiro más fácil de ver. Así. Y paro un poco la bola con la mano, ¿vale? Que eso es lo importante. Muchas veces, ¡jo! Parece que paras la bola. Un poquito sí. Vale, tiro. Y yo freno así un poco hasta que él levanta el Q-tip y levanta la guardia para que se le cuele. Eso. Venga, a ver si te paras ahora, ¿eh? Va. Mira. Qué hijas de putas. El tiro de darle aquí en el costado, cuando saque mucho, ¿vale? Es para buscar ese amago. Entonces yo voy a hacer así y él va a hacer ese gesto. Pues yo busco este gesto y le busco ese brazo y si me abre mucho, el costado. ¿Vale? Muchas veces lo que van a hacer es esto. Incluso hacer esto. Es decir, ¿qué estás haciendo? Si estoy ahí. No he tirado. Te has dado la vuelta, pues muchas veces van a hacerlo. Culillo. ¿Vale? Otra cosa que podéis hacer para engañar en este caso, o sobre todo cuando os entran, es que vaya a venir Fraga, me ve así y se la cuelo por aquí, que viene a ser esto. Estoy aquí, me lo paso por otro lado y se la cuelo. ¿Vale? Esto viene bien o contra escudos a veces, porque se ya colocan para pararla, o contra gente que te entra rápido para cortarte la bola aquí, porque la quieren cortar, o simplemente para el amago. Toma, ahí me ha dado, cerdo. Toma. Los rebotitos. Bueno, el que os he comentado del corte diagonal, le entra casi todo. Es que es difícil de parar. ¿Vale? Estoy aquí. Casi siempre va a entrar este. O se agachan, o lo pillan muy bien o te pegan antes, o casi siempre va a entrar. Las verticales hacia abajo, lo mismo. Si Fraga es listo, va a decir, si no me muevo y dejo el palo así, se va a chocar la bola igual. A no ser que me dé justo hacia un lado, por ahí, o sea, está más seguro así que haciendo así. A ver si se la para, ¿vale? Pero claro, yo soy un cabrón. Entonces yo voy cambiando así y le tiro. O voy cambiando así y le voy al pie.
O viene Fraga corriendo a matarme y tiene una minita, una bombita, que luego se la come. Vale. Esto viene bien, ¿eh? Esto hacerlo. Que no es una gilipollez, que ganáis una piedra o dos. Oh. Mira, me ha salido ahora el que he dicho. Está así, hacer este. Para que este revienta más. ¡Oh! Estas son las buenas. Ya, hago. Toma ahí. ¡Oh! ¿Así? Vale, mandobles. A priori tiene más huecos que un Q-tip, pero yo creo que es más fácil guardar la distancia con un mandoble que con el Q-tip. Q-tip da una falsa sensación de seguridad, te tengo un palo abajo, que a la hora de verdad se nos olvida a veces poner en el suelo, ¿vale? Entonces el mandoble, solo por el miedo, se defienden mejor. ¿Vale? Lo mismo, mismos huecos. ¡Pum! ¿Vale? Abajo, mira qué perro. ¿Vale? ¿Qué hace Fraga? Fraga está jugando a la distancia muy bien, porque yo aquí estoy a distancia de tiro justo, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer él? Dar un pasito para atrás. Ya está, anulado. ¿Vale? Aquí es donde yo entro me coloco así y cuando tiro, con este paso, él salió para atrás, pero yo he dado uno más grande. Y además, estoy en la correspondiente, llego más lejos que cruzado. Aquí, ¿qué tenía que hacer yo? Pues entrar un poquito más, quitarle esa sensación de distancia y darle. ¿Vale? Pero viene a ser lo mismo. Le doy un corte de estos. Claro, los palos así son mucho más cómodos a veces. Cortar la bola y nos jode un poquito más porque nos la chafan que intentar pararla. Cuando la chafen, ¡pop! Aquí podéis tirar, porque no está enrollada. Aquí no tengáis miedo de hacer así. ¿Vale? O cuando lo hace un escudo que toca mucho los cojones, que están así con el escudo. Vosotros tirad como desgraciados. Pero si no está enrollada, aquí yo me lo pensaría un poco. ¿Vale? Pero si está chafada en el suelo, simplemente así, o así, un tirón del cojones y ya está. No me la chafes. Un poquito más. Hay que cambiar rápido el giro porque si no, no tenemos casi tiros, ¿eh? Ojo. Bastón ya tiene más miguita, porque ya tiene dos guardias diferentes con las que trabajar. Entonces, si se pone en la guardia ofensiva por Azulano, la guardia ofensiva, ¿qué puntos veo yo más fáciles? Lo mismo. Esto ya es parecido a la guardia de antes del Q-tip y demás. Veo el pecho, ¿vale? Veo el hombro, las piernas, misma historia. Si no lo hace bien, se le va a colar. Y exponiendo este lado igualmente. A grandes rasgos, esto es lo mismo. ¿Vale? Esto casi es peor porque puedo jugar mucho más con el centro del bastón. ¿Vale? Este centro del bastón siempre nos va a dar una ventajita de que si yo estoy así y tiro, siempre va a rebotar hacia él. Siempre, y siempre está. Es una putada. ¿Vale? Vale, se pone la otra guardia, que sería esta. Vale, aquí que vamos a buscar un tiro que haga esto, que al tirar, suba hasta aquí. Vale, esto va a entrar a muchos bastones. Vamos a tirar por aquí, va a subir hasta la muñeca. Vale, si el tío es listo y lo hace bien, no va a dejar que pase eso pegando un golpe seco. Cuando nos pega un golpe seco desde esa postura, o nos la manda para nosotros o se enrolla. Entonces esa nos la anula más o menos. Entonces ahí hay que meter más precisión y buscar más el hombro. ¿Vale? ¿Qué podemos buscar aquí? Pero es muy complicado. El codo derecho de Fraga. ¿Vale? Ese de allá. ¿Por qué vamos a buscar ese? Porque cuando haga eso, lo va a sacar. Y buscamos ahí, pero es complicado. ¿Vale? El lado expuesto es el mismo. Toma. ¿Vale? Los cortes. Con el bastón, como tiene el filo tan largo y te puedes alejar más, yo creo que es más fácil quitar este corte que con otros palos. Porque los otros palos igual no te das tanta cuenta como con este. ¿Vale? A mí me parece muy cómodo esto.
Luego todas estas guardias las puedes llevar de otra forma, o sea, esta misma guardia en otro lado. Aquí, por ejemplo, es mucho más segura, porque él se va a poder alejar mucho más y parando igual de seguro, ¿vale? Solo que coge más distancia. Y la otra guardia ofensiva, ahí. Esto es una putada. Así como juego yo. Esto es una putada porque la forma de hacerlo es romperte la espalda. A ver, sabe bien, pero sí que es verdad que hay que tener mucha concentración de clavar en el suelo y muchas veces conseguimos hacer un tiro que suba por abajo y acabe en la espalda. Vale. Toma. Tiros suavecitos. En los partidos luego tenéis que intentar jugar tranquilos para que os salgan los tiros. Si habéis entrenado tiros, luego tienen que salir. No puede ser que estéis haciendo 20.000 tiros en el entrenamiento, os hagan de puta madre y luego los partidos os hagáis esto. ¿Vale? Que eso pasa así. Entonces, relajados, fabricar el tiro. A ver. Pum. Mira, le da la cabeza. Ah, mira. ¿Ves? Hay que fabricarlo. ¿Vale? Aunque tardemos un par de piedras, como mucho 3. ¿Vale? Muchas veces el equipo va a necesitar que matemos rápido y hay que tener ya bastante pensado lo que vamos a hacer. ¿Vale? Pero luego, si estamos en un duelo 1 contra 1 en mitad del campo o algo así, y buscamos, ¿vale? Ojo, el cortecito. ¿Vale? Busco, fabrico y muchas veces el primer tiro va a ser para que vengan como locos y hacerles pop a morir. ¿Vale? Uno más. Ese brazo es la muerte para esa guardia. En principio yo creo que cualquier palo debería ser ambidiestro para poder jugar con cadenas zurdas y diestras, ¿eh? No es tan complicado. El escudo. Tenemos 2 escudos, los que van a estar muy agachados y los que van a estar más de pie, ¿vale? Los que están más de pie normalmente lo que van a hacer es jugar mucho con quitar la piernecita y hacer como un flamenco. Entonces van a tirar y van a quitar la piernecita. Y los que están más agachados, pues no va a haber piernecita para darle. ¿Qué vamos a buscar? El escudo lo va a tener delante para que no le haga esto, ¿vale? Y él me va a cazar. Si tiro a un lado, se va a girar y me la va a cazar. Si tiro arriba, se va a agachar y la va a pasar por encima y no le voy a dar. Igual la doy a mi compañero. Y si tiene un corte muy obvio, va a venir corriendo, me la va a saltar, bueno, me ha dado. Me va a humillar y me va a matar y yo me va a enfadar. Aunque yo no me enfado nunca. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar su hombro del escudo, haciendo el gestito. Cabrón, no tengo tapes más. Haciendo el gestito de la muñeca, ¿vale? Y jugando con que se va a parar con la espada. Ahí. Por aquí. Lo fabrico. Vale, mal. Por probar es complicado buscar ese hombro, ¿eh? ¿Vale? Ahí. Cabeza. En teoría lo que tiene que hacer es llego por aquí, para, pum. Ya viene aquí, clac, golpea por aquí. Si tenemos mucha distancia no vamos a llegar. ¿Vale? Nos acercamos un poquito y ahí el toquecín. ¿Vale? Otra forma, otro sitio que podemos buscar, el otro hombro. Pero esto sería con un amago. ¿Vale? Hacemos el amago y buscamos ir hasta allá. El culo, adelantando un paso. ¿Vale? Para que rodee un poco más. De aquí y doy el pasito que os he dicho antes y da por detrás. La más fiable para mí, que es el corte hacia abajo, ¿vale? Que es el que hace todo el mundo contra los escudos. Estoy aquí y ahí, toma en la cabeza, ¿vale? Pero bien hecho. Ahí, ¿vale? Está entra mucha gente y ahí como se ha puesto el escudo de la espalda no vale. Pero aquí hago yo así y me la bajo abajo para que se la lleve. ¿Que quiero hacer verticales porque me ha venido un rebote o lo que sea? Vertical puedo hacer aquí, puedo ir al pie y puedo engañarle de que voy allá y darle allí. Me la paso y le pego de vuelta con el latiguillo. Latiguillo. ¿Que viene él corriendo? Y estoy aquí. Viene. Serio. ¿Que viene corriendo así también? Serio. ¿Que viene corriendo a tope y no frena? No frena, no frena. Carga, ¿no? Carga y lo matas con una carga. ¿Vale? ¡Hacerlo! Que hay muchos escudos que hacen cargas todo el rato y os matan porque hacen cargas. Si os quedáis quietos los matáis vosotros. ¿Hacemos sparring? Sí. Vale. El pie, el derecho le he dado. Recortando con el brazo la cadena. Se la ha colado. También puedo hacer ahí. Toma. Hago un rebotillo, ¿eh? Es complicado porque al final tiene mucho escudo, es muy difícil de superar esto. Estoy aquí
y con el rebote me ayuda hasta con la espada. Lo bueno es que muchas veces te ayudan sin creer ellos. Venga. A los cortes lo bueno es que no lo enseñéis. Vayáis así, un corte sin enseñarlo. ¿Vale? Si ya veis de primera así, ya veis lo que van a hacer. Este aquí, como mucho parecido. ¿Vale? Suscribíos a Play, a ver. Cadena contra cadena. Los dos sabemos que tenemos un arma de 3 metros 20. Nosotros estamos así. Hay que hacer la primera. ¿Vale? Si voy a hacer la primera, como el vídeo de Julia que os dijo, a muerte. O sea, no puedo tirar para hacer así. ¡Ay! Porque la recarga me va a dar un bolazo. Vale, pero si voy a ir a por él, me tengo que estirar a llegar a tope. ¿Vale? Entonces, depende. Que el juego es muy rápido y queréis correr, no queréis parar o tenéis el corredor por allá. Vais corriendo y soltáis, pues vais corriendo y seguís. ¿Vale? Que el juego es más pausado, por ejemplo, es un línea, el inicio de líneas. Es así, pues bailecito. Voy, viene y hago que tire para tirar yo. Muchas veces incluso vais a darles en la mano. ¿Vale? Normal, bailecito, me tira él. Perfecto, ahora lo he hecho bien para abajo, porque se ha tirado a tope. Porque he aprendido el vídeo de cómo usar quetes. Ajá, porque se ha suscribido, ha dado like. ¿Qué cosas podéis hacer? Adaptaros, saltar la bola también, ¿vale? Eso ya depende de vuestro nivel atlético y las ganas que tengáis. Y ahora, pues, que cadena contra cadena, intentar evitar estos tiros, ¿vale? Porque es muy fácil que se queden cortos. O que den en la cabeza antes de llegar. Algo así, que puedo dar en la cabeza antes, no sirve para nada. Pero es normal, así. El hueco, si tienes mejor la distancia que el otro, y te da. ¿Vale? O paráis la cadena así. Que es de puta madre. A ver, para. He tirado, he fallado, no. La paro. Y me pego. Creo que la has tapado en la cámara. Tenía que dar puta madre. Y poco más, cadena zurdo, lo mismo, pero otra vez. Para que van a estar mucho más acostumbrados. Agacho, salto, me voy. Hay que saber leer. Es como jugar piedra, papel o tijera. Llega un momento que le pillas el truco y le ganas 5 seguidas, porque estás en su cabeza. Es lo mismo. Y ya está. Quedaría campo, pero eso ya es un nivel más jodido. Llevamos 1 hora con este vídeo. Me habré dejado cosas para decir, seguro, y no sé todo. Pero vamos, esto es machacar. Al final, que más machacar y que más entrenas, que mejor hacer. ¿Vale? No hay nadie que nazca saliendo. Y hay que tener un poco de compromiso y saber compaginar el pegarse con palos, que está muy bien, con hacer físico, con tener la cabeza bien en su sitio, para la hora de verdad. No calentarse en un campo y tirar todo el rato la misma mierda. ¿Vale? Porque entonces todo lo que habéis entrenado no sirve para nada. Entonces, machacar, físico a tope, cabeza en su sitio y no disfrutéis, que está muy feo. Y que se suscriban. Y que se suscriban. 3, 2, 1, vídeo.